En esta ocasión vamos a leer un libro titulado El misterio de la Atlántida. Y al parecer el autor es de Charles Berlitz. Y voy a empezar en el capítulo 4 porque me pareció interesante lo que dicen aquí. Ellos comienzan. El título del capítulo es La Atlántida, un recuerdo persistente. Y ellos comienzan así. La tradición de la gran inundación, tal como aparece en el Génesis, es común a los babilonios, persas, egipcios, a las ciudades-estado de Asia Menor, Grecia e Italia, y a otras situadas en torno al Mediterráneo y al Mar Caspio, en el Golfo Pérsico, incluso en la India y China. Resulta verosímil que los relatos sobre una gran inundación y sobre la supervivencia de seres elegidos por Dios o los dioses para continuar la civilización mediante la construcción de un barco de salvamento antes de la irrupción de las aguas se difundiera por Asia a lo largo de las grandes rutas caravaneras. Más difícil resultaría, sin embargo, explicar la similitud entre las antiguas leyendas célticas y noruegas, pero ¿cómo explicar que los indios americanos del Nuevo Mundo tengan sus propias leyendas completas y análogas sobre la inundación en las que se afirma frecuentemente que su salvación se debió a que llegaron a sus nuevas tierras navegando desde Oriente? De ahí que al estudiar estas leyendas surge un hecho evidente y extraordinario. Todas las razas parecen contar la misma historia. Es concebible que los pueblos mediterráneos hayan conservado una tradición acerca de un desastre común, pero ¿cómo habrían llegado los indios de los continentes americanos a conocerla y a poseer leyendas casi idénticas? Por ejemplo, según los antiguos documentos aztecas escritos en jeroglíficos, el Noé de los cataclismos mexicanos fue Cox, también llamado Teocipactli o Tespi. Él y su mujer se salvaron en un bote o balsa fabricado con madera de ciprés. Se han descubierto pinturas que narran el diluvio de Cox entre los aztecas, mixtecas, zapotecas, tlaxcalanos y otros pueblos. La tradición de estos últimos muestra coincidencias todavía más asombrosas en la historia que conocemos a través del Génesis y de fuentes caldeas. Cuenta cómo Tespi y su mujer se embarcaron en un espacioso navío junto a diversos animales y con un cargamento de granos cuya conservación era esencial para la supervivencia de la raza humana. Cuando el gran dios Tezcatlipoca dispuso el retiro de las aguas, Tespi mandó un buitre volando desde la balsa y el ave, que se alimentó de los cadáveres con que estaba cubierta la tierra. No regresó. Tespi envió a otros pájaros y el único que volvió fue un colibrí, o fue el colibrí, que trajo una rama muy frondosa en su pico. Viendo entonces que el campo comenzaba a cubrirse de vegetación, dejó su balsa en la montaña de Colhuacán. El Popol Vuh es una crónica maya quiché escrita en jeroglíficos mayas. El original fue quemado por los españoles en la época de la conquista. Pero luego el texto fue transcrito de memoria al alfabeto latino. Esta leyenda maya dice: luego las aguas fueron agitadas por voluntad del corazón del cielo, huracán, y una gran inundación se abatió sobre las cabezas de estas criaturas. Quedaron sumergidas y desde el cielo cayó una sustancia espesa como resina. La faz de la tierra se oscureció y se desencadenó una lluvia torrencial que siguió cayendo día y noche. Se escuchó un gran ruido sobre sus cabezas, un estruendo como producido por el fuego. Luego se vio a hombres que corrían y se empujaban, desesperados, querían trepar sobre sus casas y las casas caían a tierra dando tumbos. Trataban de subir a las grutas, cavernas, y las grutas se cerraban ante ellos. Agua y fuego contribuyeron a la ruina universal en la época del último gran cataclismo que precedió a la cuarta creación.
Los primeros exploradores de América del Norte consiguieron transcribir la siguiente leyenda de las tribus indígenas que vivían en torno a los grandes lagos. En épocas pasadas, el padre de las tribus indígenas vivía en dirección al sol naciente, cuando le advirtieron en un sueño que iba a desencadenarse un diluvio sobre la tierra. Construyó una balsa en la que se salvó junto a su familia y todos los animales. Estuvo flotando de esta manera durante varios meses. Los animales que en esa época podían hablar se quejaban abiertamente y murmuraban contra él. Por fin apareció una nueva tierra en la que desembarcó con todos los animales que desde aquel momento perdieron el habla, como castigo por sus murmuraciones contra su Salvador. ¿Qué están insinuando? ¿Nahualismo? George Catlin, uno de los primeros estudiosos de los indios de los Estados Unidos, cita una leyenda cuyo principal protagonista es conocido como el único hombre que viajaba por la aldea. Se detenía frente a cada vivienda y gritaba hasta que el propietario salía y preguntaba qué ocurría. Entonces el visitante respondía relatando la terrible catástrofe que se había abatido sobre la tierra, debido al desbordamiento de las aguas, y decía que era la única persona que se había salvado de la calamidad universal, que había atracado su gran canoa junto a una gran montaña situada al oeste, donde ahora vivía, que había venido para instalar una tienda a la que cada uno de los dueños de las casas de la tribu debía llevar una herramienta afilada con el objeto de destruir la tienda, ofreciéndola como sacrificio a las aguas, ya que con herramientas afiladas se construyó la gran canoa, y si no se hiciera así, habrá otra inundación y nadie se salvará. Uno de los mitos de los Hopis, de los Hopi, describe una tierra en la que existían grandes ciudades y en la que florecían las artes. Pero cuando la gente se corrompió y se volvieron belicosas, una gran inundación destruyó el mundo. La tierra fue abatida por las olas más altas que las montañas. Los continentes se partieron y se hundieron bajo los mares. La tradición de los iroqueses sostienen que el mundo fue destruido una vez por el agua y que solamente se salvaron una familia y 2 animales de cada especie. Continuando con el misterio de la Atlántida de Charles Berlitz, y en su capítulo 4 titulado La Atlántida, un recuerdo persistente, ellos continúan diciendo: los indios chibchas de Colombia conservan una leyenda según la cual el diluvio fue causado por el dios Chibcha-Kun, a quien Bochica, el principal dios y maestro civilizador, castigó obligándole a llevar para siempre por la tierra, o llevar siempre la tierra sobre las espaldas. Los chibchas dicen también que los terremotos se producen cuando Chibcha-Kun pierde el equilibrio. En la leyenda griega, Atlas soportaba sobre sus espaldas el peso del cielo y ocasionalmente también el del mundo. En la leyenda chibcha sobre la inundación existe otra notable analogía con la leyenda griega. Con el fin de liberarse de las aguas que inundaron la tierra después del diluvio, Bochica abrió un agujero en la tierra en Tequendama, algo semejante a lo que ocurrió con las aguas de la inundación de la leyenda griega que desaparecieron por el orificio de Bambice. Estas leyendas son en general tan similares a las nuestras que resulta difícil pensar que eran habituales antes de la llegada del hombre blanco al Nuevo Mundo. Los invasores españoles del Perú descubrieron que la mayoría de los habitantes del Imperio Inca creían que había habido una gran inundación en la que perecieron todos los hombres, con excepción de
algunos a quienes el Creador salvó especialmente para repoblar el mundo. Una leyenda inca acerca de uno de esos sobrevivientes señala que conoció la proximidad de la inundación al observar que sus rebaños de llamas miraban hacia el cielo fijamente y con gran tristeza. Con gran tristeza. Avisado por estas señales, pudo trepar a una alta montaña donde él y su familia se pusieron a salvo de las aguas. Otra leyenda inca afirma que la duración de las lluvias fue de 60 días y 60 noches, es decir, 20 más que los que se mencionan en la Biblia. En la costa oriental de Sudamérica, los indios guaraníes conservan una leyenda que dice que al comenzar las lluvias que habría de cubrir la tierra, Tamendere o Tamendere permaneció en el valle, en lugar de subir a la montaña con sus compañeros. Cuando se elevó el nivel de las aguas, trepó a una palmera y se dedicó a comer fruta mientras esperaba. Pero las aguas siguieron subiendo. La palmera fue arrancada de raíz y él y su familia navegaron sobre ella mientras la tierra, el bosque y finalmente las montañas desaparecían. Dios detuvo las aguas cuando tocaron el cielo y Tamandere, que ahora había flotado hasta la cumbre de una montaña, descendió al escuchar el ruido de las alas de un pájaro celestial. Señor, o más bien señal de que las aguas se estaban retirando y comenzó a repoblar la tierra. Los Noés del Mediterráneo, de Europa y del Oriente Medio no son más conocidos gracias a documentos escritos. Por ejemplo, Utnapishtim de Babilonia, Vaisvasvate y el sobreviviente de la inundación de que se habla en el Mahabharata de la India, Jima, de la leyenda persa y Deucalión de la mitología griega que repoblaron la tierra arrojando piedras que se convirtieron en hombres. Aparentemente no hubo un solo Noé, sino muchos. Cada uno de los cuales, según la tradición, ignoraba la existencia de los otros. Alguien menciona la piratería. En todos estos casos, la razón por la que se produjo el diluvio es casi siempre la misma. La humanidad se tornó malvada y Dios decidió destruirla. Pero al mismo tiempo resolvió que una buena pareja o una familia volvieran a empezar. Este recuerdo común acerca del gran diluvio sería sin duda compartido por los pueblos de ambos lados del Atlántico. Si la Atlántida se hubiese hundido en la catástrofe descrita por Platón, no solo habría crecido las mareas en el mundo entero, sino que las tierras bajas habrían quedado sumergidas y las tormentas, tempestades y vientos desatados y terremotos habrían llevado a los observadores a creer que estaba llegando realmente el fin del mundo. Y el capítulo 7 del Génesis ofrece un testimonio particularmente vívido del fenómeno conjunto del incremento del nivel del agua y las lluvias. El mismo día se rompieron todas las fuentes de la gran profundidad y se abrieron las ventanas del cielo. Estas leyendas, compartidas por tantos pueblos acerca de una gran inundación, podría aludir al hundimiento de la Atlántida o al desbordamiento del Mediterráneo, o tal vez ambos. Sin embargo, además de esas tradiciones comunes, debemos de tener en cuenta la cuestión del hombre mismo. Es decir, son los nombres que se atribuyen al paraíso terrenal o al lugar de origen de la nación o tribu que resultan especialmente asombrosos en las tradiciones de los indios de América, del norte y del sur, como hemos visto en los casos de Aztlán y Atlán, Tolán o Toyán, y muy notables al otro lado del Atlántico. Allí encontramos la similitud de los nombres de las tierras perdidas como Avalon, Lionesse, Is, Antilla, la isla atlántica de las 7 ciudades y en el antiguo Mediterráneo, Atlántida, Atalanta, Atarant, Atlas, Aurú, Alum y otras que hemos detallado en el capítulo 1. Todas estas leyendas se refieren a un territorio hundido bajo el mar. Reviste gran importancia la consideración de que incluso algunas de esas razas conservan tradiciones en las que se afirma que son descendientes de los atlantes, o al menos que sus antecesores se vieron culturalmente influidos por ellos. Esto es así especialmente en el caso de los vascos del norte de España y de la Francia sudoccidental, cuyas lenguas no guardan relación con las demás lenguas europeas. Los bereberes todavía conservan tradiciones acerca de un continente situado en Occidente y su lenguaje tiene ciertas similitudes con el vasco.
En Brasil, Portugal y en parte de España está muy extendida la creencia acerca de la existencia de la Atlántida, lo que resulta lógico cuando uno piensa que si la isla continente verdaderamente existió, la parte occidental de la península ibérica fue la zona de Europa más cercana a ella. La Atlántida de Jacinto Verdaguer, publicada en 1878, el largo poema que se ha convertido en uno de los clásicos catalanes, es solo una de las numerosas creaciones literarias de autores que se consideran directa o indirectamente descendientes del continente perdido. Tiene cierto encanto, por ejemplo, el leer en un periódico portugués de nuestros días que el jefe del Estado ha hecho una visita a Os Vestigios de Atlántida. Os Vestigios da Atlántida, los vestigios de la Atlántida. Con ello se alude naturalmente a las Islas Azores. Naturalmente a las Islas Azores, en las Azores existen tradiciones acerca de la isla continente. Pero sin duda, fueron transmitidas por los portugueses que encontraron las Azores deshabitadas. Los habitantes de las Islas Canarias eran una raza blanca primitiva, como señalaron los primeros exploradores españoles, que conocían la escritura y que contaban con tradiciones que les señalaba como sobrevivientes de un imperio isleño anterior. Su supervivencia concluyó con su redescubrimiento, ya que fueron exterminados en una serie de guerras con los invasores españoles. A consecuencia de ello, se ha perdido lo que podría haber sido un fascinante y tal vez único vínculo directo entre la Atlántida